¿Has pensado hacer un video temático del 23F? ¿Qué tanta similitud guarda con el 6 de enero? A ver, no, nunca he pensado en hacer un video temático sobre el 6 de febrero, que fue el intento de golpe de Estado en España, porque es uno de los momentos, uno de los días más analizados y estudiados por historiadores, sociólogos, antropólogos, periodistas, políticos, gente que estuvo allí, gente que no estuvo allí, monarquistas y antimonarquistas, gente de la izquierda, gente de derecha, incluso gente a favor del golpe de Estado, que intentó dar un grupo de militares cuyo personaje más visible fue el coronel Tejero, que fue el que entró con un grupo de soldados al Congreso de los Diputados en España, dio un tiro al techo y trató de apoderarse de la voluntad popular, de lo que la gente decide en las urnas. Entonces, me parece que está tan masticado el tema que hay muy poco que decir. Uno puede opinar. Opino yo, por ejemplo, que fue una salvajada. Opino que es el mejor momento del rey Juan Carlos y sus barbaridades posteriores, absolutamente criticables, despreciables y rechazables, no borran ese momento histórico del rey Juan Carlos, un rey que se había quitado el poder que le había dejado el dictador. No lo olvidemos, en la Constitución él permite o reconoce quedarse sin todo el poder que le había asignado el dictador a la hora de irse. Bueno, eso es lo que puedo yo opinar. Puedo opinar que fue una barbaridad, puedo opinar que les dieron, que fue horrible que no cumplieran las penas de prisión que se les asignaron a los que habían cometido este horrible acto en contra de un experimento democrático importantísimo. Pero no hay nada más que decir en un video. Similitudes con el 6 de enero, ninguna. Primero que nada, el 6 de enero lo que se hace es lanzar un grupo de personas enloquecidas que habían sido, digamos, adobadas con una serie de ideas conspiranoicas, principalmente las de QAnon, principalmente las de que los juicios de impeachment contra Donald Trump eran cacerías de brujas, con la idea de que los demócratas son comunistas, ¿no? Que los comunistas voltean y dicen, ¿qué? ¿Que los demócratas son comunistas? No. O sea, un grupo de personas que ya habían sido radicalizadas por la vía del discurso, encabezadas por 3 o 4 grupos, los Proud Boys, los Housekeepers, los 13%, y no me acuerdo quiénes más, 3 o 4 grupos paramilitares bien organizados que sirvieron para atraer a esa multitud de gente. Es un intento de golpe de Estado dado desde el Estado mismo, no desde el ejército, desde el Estado, desde la presidencia de Donald Trump y desde sus alrededores. Todas las 30, ahí acaban de salir, por ejemplo, los mensajes entre el jefe de personal de la Casa Blanca, que es un personaje importantísimo, es uno de los que trabajan más cerca del presidente de los Estados Unidos, el Chief of Staff, el último que fue Mark Meadows, manteniendo conversaciones con 34 congresistas y senadores republicanos que estaban pidiéndole que impidiera la entrega pacífica del poder, que impidiera que se certificara la elección, que es lo que se iba a hacer el 6 de enero, y se le diera, por lo tanto, el triunfo ya oficial, legal, irreversiblemente a Joe Biden. No tiene nada que ver. Uno es una farsa de insurrección popular y el otro es un golpe de Estado militar al uso que simplemente fracasó, primero que nada porque la mayor parte del ejército no lo secundó, porque buena parte del ejército que lo secundó cuando el rey les dijo media vuelta y a los cuarteles, dieron media vuelta y a los cuarteles, y finalmente porque carecía de todo apoyo social, no se había calentado a la población para ser amable con un golpe de Estado. Mira, en Chile en 1973, previo al golpe de Pinochet, de un triunvirato que luego se quedó Pinochet al frente, contra Allende, hubo meses de huelgas de camioneros que alteraron la cadena de suministros y que mantenían un estado de escasez notable de la población. ¿Y de quién era la culpa de la escasez? Del gobierno de Allende.
Entonces estaba creada una idea de que el gobierno de Allende estaba haciéndole daño a la gente, que hacía más fácil cierto apoyo popular, o por lo menos cierto mirar hacia otro lado de parte de la población ante el momento del golpe de Estado en el 11 de septiembre de 1973. Y nada de eso pasa el 23F. El 23F es el estertor ya casi final de la dictadura en su forma, en la forma en la que había existido desde 1939 hasta 1975, y que se rehusaba a morir, y se rehusaba a admitir las incertidumbres que la democracia trae. Las dictaduras tienen esa ventaja, son estables, ya sabes lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, y no se puede cambiar nada. Algunas personas aprecian muchísimo la estabilidad, otros aprecian el cambio, la incertidumbre y la posibilidad de avanzar, la posibilidad de equivocarse y de rectificar, que es lo que nos ofrece la democracia. Entonces, a eso es a lo que se resistía el 23F, son mecanismos totalmente distintos.